¿Qué seudónimo has elegido? Uno muy clásico, Parménides. Parménides. Parménides de Elea fue un personaje que vivió en el siglo VI antes de Cristo en lo que hoy conocemos como la Magna Grecia, pero que es en realidad el sur de Italia. Y es un personaje que buscaba algo que a mí me ha obsesionado siempre, que es la fuente de la inspiración, el origen de las ideas. Y para encontrarla decidió encerrarse en una cueva y durante 2 días, solo con agua, tratar de aplacar sus sentidos, alejarse del ruido que él creía que era el peor enemigo del pensamiento y esperar a que los pensamientos de los dioses o de las musas se manifestasen dentro de él. Bueno, es un personaje muy curioso porque terminó siendo maestro de Platón nada menos, y lo poco que conocemos de él, porque sus escritos han desaparecido, es gracias al famoso filósofo Platón. Y este Parménides que nos acompaña hoy en el Faro, cuál cree que es el peor enemigo del pensamiento? Pues estoy bastante de acuerdo con Parménides con respecto al ruido. Vivimos en la época más ruidosa de toda la historia y no me refiero solo al ruido acústico, a lo atronadoras que son nuestras ciudades, a lo mucho que nos hemos alejado del silencio del campo, en fin, a esa evolución o involución, nunca se sabe, que estamos experimentando como especie. Me refiero también al ruido informativo, al hecho de estar siempre pendientes de un dispositivo tecnológico para orientarnos. Todo eso son inputs que no salen de nosotros y que terminan condicionando nuestra existencia. De alguna manera, el ruido te roba libertad y eso es algo que deberíamos reexaminar. No sé por qué al oírte mencionar el pueblo, mi mente se ha ido a Teruel, Claro, que siendo una ciudad es un pueblo. es un pueblo. Es un pueblo, en mi época, cuando yo vivía allí, éramos 25.000 personas, en fin, un sitio pequeño, ¿no? Y sin embargo yo encontré siempre ventajas en aquella circunstancia, ¿no? Obviamente pasé allí mi infancia hasta los 15, no echaba de menos la universidad, no echaba de menos la promoción social, no echaba de menos un aeropuerto, estas cosas que cuando uno es adulto anhela. Como era niño, todo estaba a mi medida. Y si yo necesitaba, por ejemplo, no sé, hacer unas fotocopias para repartirlas a mis amigos de una revista que me estaba inventando, porque yo siempre fui muy así, me iba al ayuntamiento y me hacían las fotocopias. Si quería acercarme a un programa de radio, me iba a la emisora y esperaba a que me dieran la oportunidad y podía hablar en la emisora de radio. De hecho, una de aquellas emisoras ya no existe, se llamaba Radio Heraldo, fue la que me dio la oportunidad con 12 años de tener mi propio programa por primera vez. ¿Eras un poco empollón? Bueno, era empollón porque me gustaba estudiar. Es verdad que me gustaba lo que me enseñaban mis maestros, ¿no? Pero era empollón de las cosas que me fascinaban. Yo tenía problemas con las matemáticas, aquello se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Pero no tenía ningún problema con las sociales o con las naturales, ¿no? Que es como llamábamos entonces Sí, a las las asignaturas asignaturas en, en la en- EGB. eso es, en la EGB. Por lo tanto, aquello para mí fue siempre motivo de interés, ¿no? Y recuerdo una anécdota muy curiosa de los tiempos en los que empecé a estudiar historia en la EGB, ¿no? Una de las primeras lecciones que nos daban entonces era el descubrimiento de América. Y bueno, tenías que memorizar, obviamente, los nombres de las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, y la fecha del descubrimiento. Don José Oliver, que era mi profesor entonces, era un tipo muy adusto y muy serio, y yo me atreví a levantar la mano en una de sus clases y decirle: oiga, don José, yo he leído en algún sitio, yo leía cosas muy raras, he leído en algún sitio que Colón no fue el primero que llegó a América, que habían llegado antes los vikingos. Y don José se puso muy serio, se me quedó mirando y me dijo: Parménides, tiene usted que demostrármelo. Y me hizo hacerle un trabajo para tratar de demostrarle que los vikingos habían llegado antes que Colón. Yo creo que ahí es donde me inculcó la pasión por investigar, ¿no? Porque tuve que ir a la biblioteca, sacar de donde no había información. Recordemos que estamos en los 80 y no había Google ni Porque, enciclopedias grandes en las casas, ¿no? ¿cómo era tu casa?
Mi casa era una casa, bueno, no independiente, digamos que sería como un adosadito de 2 plantas que daba a 3 calles, en un barrio humilde de Teruel, a las afueras, no estaba en el núcleo histórico, digamos, de la ciudad, y tenía a un lado de la casa enfrente Mm. una vaquería. Yo recuerdo que todavía allí vendían vaca, o sea, leche de las vacas Sí. diaria y Que sacaba tanta nata, Sí, 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 que era nos la horrible. cocían Eso es. antes de tomarla y entonces luego te hacían una rebanada con la nata si la Y te lo querías. vendían en unas bolsitas de plástico como muy raras, ¿no? Y recuerdo con horror los meses de noviembre, porque eran los meses de la matanza, y en aquella casa se mataban cerdos y el chillido del animal era atronador, era espeluznante, ¿no? Y detrás de mi casa estaba la casa que yo llamaba la casa del señor del burro. El señor del burro era un hombre que tenía un pollino y era el maletero de la estación de autobuses. Él recogía las maletas de la estación con su carrito, con su carromato, con su burro, que ahora parece que es la prehistoria y no es de hace tanto, Sí, es verdad, de es hace 40 sí, años. es de hace 30 años, 30 ¿no? años, sí, 30 sí. años. Bueno, esa era la casa. Para mí fue una casa muy, muy feliz porque yo tenía una habitación para mí solo, con una mesita en la que podía estudiar, con el primer flexo de mi vida, que aquello marcó un antes y un después, y una lámpara en forma de nave espacial que yo creo que condicionó también muchos de mis sueños. ¿Recuerdas el primer libro que... es difícil, no el primer libro que leíste, pero sí el primer libro que te marcó? Bueno, el primer libro, porque antes de los libros evidentemente uno pasa por, en fin, por Los muchos libros de caminos. ilustraciones o Exacto. tebeos. Claro, yo devoré todo Tintín, por ejemplo, que a mí me marcó profundamente, ¿no? Sí, Javier Fesser estuvo con nosotros aquí también de Gato Pardo y también le había marcado Tintín. Claro, es que es el periodista intrépido que es capaz de viajar a lugares exóticos, enfrentarse a civilizaciones desconocidas y además en algunos de esos álbumes, por ejemplo en el vuelo, si no recuerdo mal, era vuelo 424 a Sydney, aparecían incluso ovnis, ¿no? Que aquello ya me pareció fascinante, ¿no? Bueno, después de los Tintines, los Asteris, que me impactaron menos, pero bueno, también fueron interesantes, entré a leer a Julio Verne. Fue digamos, mi primer autor serio fue Julio Verne, luego fue Agatha Christie, y de ahí salté a Emilio Salgari. Hacía saltos como muy extraños, pero es porque yo no tuve una tutela lectora. El primer carné de verdad que yo tuve en mis manos fue el carné de la Biblioteca Pública de Teruel. Era el carné número 8 de la Biblioteca Infantil, acababa de abrirse en el año 80 y, y lo recuerdo bien porque hasta ese momento todos los carnés que tenía eran los carnés que yo me dibujaba. El carné del FBI, Te los inventabas. claro, el carné Ah, qué bueno, claro, del hombre invisible, el qué carné de bueno. las series de aquella época, pues yo me hacía mis carnés de todo, hasta que llegó el de la biblioteca. ¿Cómo te sientes cuando Teruel, tu tierra, te hace hijo predilecto? Hace a Javier Sierra hijo predilecto. Pues bueno, la emoción fue muy intensa, te puedes imaginar, sobre todo porque en aquella ceremonia que se hizo en un lugar maravilloso de Teruel, que es la iglesia de San Pedro, bueno, es una iglesia renacentista, llena de brillos dorados, casi como mágica. Acudieron, por ejemplo, mis profesores de colegio y estaba mi profesora de matemáticas, que me dijo: Javier, siento habértelo hecho pasar tan mal, ¿no? Fue como una reconciliación, un momento... Justicia Sí, poética. sí, sí, Sí. fue como un exorcismo, ¿no? De aquellos años. ¿Y estaba este profesor que te mandó a hacer el trabajo de los No, vikingos? por desgracia falleció, Había por muerto. desgracia había fallecido y Ujú. ya no, pero estuvo un hijo suyo, ¿no? Que Ujú. también, bueno, le daba como cierta continuidad al asunto. Y fíjate, es un honor que voy a llevar muy, en fin, muy a gala, ¿no? Porque Teruel no es una ciudad fácil. Al ser sitio pequeño, yo creo que nos miramos con cierta desconfianza también, ¿no? Esto también es muy español. Y que
toda la ciudad se vuelque en distinguirte como hijo predilecto es algo que no sucedía desde hacía muchos años. Para que te hagas una idea, hijos predilectos de Teruel ahora mismo son Antón García Abril, el músico, el compositor, y también es Manolo Pizarro, ¿no? Dos perfiles muy distintos, pero también muy separados en el tiempo, pero lo bonito es que estuvieron también allí en esta ceremonia y nos abrazamos y nos llamamos hermanos y a mí bueno, claro, me han adoptado como el hermanito pequeño, ¿no? También es curioso el fenómeno que despiertas, Javier, este Parménides, Javier Sierra, porque no es fácil que a un autor le traten casi como a una estrella del rock. Y es verdad que tú llenas teatros, llenas salas de conferencias, los estudiantes, los universitarios te celebran, esa es la palabra, celebran que estés con ellos contándoles algo. ¿De dónde surge esa empatía? Bueno, no siempre ha sido así, ¿no? Porque en los inicios, pues claro, nadie te conoce, tienes que, digamos, ir convenciendo poco a poco. Yo creo que la empatía surge de algo muy, muy sencillo, pero muy sencillo, pero a la vez también, como todas las cosas sencillas, a veces difícil de conservar en toda su pureza, y es tener una buena historia que contar. Yo creo que vivimos en una época en la que estamos rodeados de historias, pero se cuentan tan deprisa y con tanta superficialidad que cuando alguien te las cuenta un poco bien y te la pone en contexto y te hace emocionarte con ella, te seduce y vas con ese flautista de Hamelín a donde te lleve, ¿no? Yo me he sentido muchas veces así, un poco flautista de Hamelín, ¿no? Contando estas cosas en teatros, en fin, en aulas magnas, en universidades o en colegios, etcétera. Pero cuando salgo de ellas y vuelvo a la soledad de mi estudio, no me quedo con el aplauso, que podía quedarme, pero no me quedo con ello. Lo que me quedo es con las miradas, ¿no? Con las miradas de interés, con el silencio que casi puede cortarse cuando cuentas una historia. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que verdaderamente importa. Aprovechando que eres tan buen narrador de historias, quiero que me hables de las mesas parlantes, por una única razón. Cuando hemos mencionado antes de la entrevista que en otro programa El Faro giramos en torno a las mesas, tú has dicho, pues están las mesas parlantes. Y de eso no hablasteis. Y de eso no hablamos. Y digo, ¿cómo? ¿Mesas qué? Cuéntame qué son las mesas parlantes, por favor. Bueno, hubo un tiempo, a finales del 19 sobre todo, en el que hizo su irrupción en la historia de Occidente el espiritismo, ¿no? En los Estados Unidos, unas hermanas llamadas las hermanas Fox comenzaron a escuchar en su cabaña de madera, en el estado de Nueva York, como golpes así, que parecían causados por una persona o por una clase de inteligencia, y llegaron a establecer un código con esos golpes, ¿no? Un golpe era no, dos golpes era sí, y con digamos, esa sencilla manera de comunicarse establecieron todo un diálogo enorme. Nacía el espiritismo. Al poco, el tema se sofisticó y lo que daba los golpes ya no eran crujidos dentro de la mesa o raps, que es como los llamaban, sino lo que ocurría es que era la mesa entera la que se movía y con una pata daba un golpe o dos golpes y se comunicaba, ¿no? Uno de los que cayó rendido ante estas mesas parlantes fue nada menos que Víctor Hugo, ¿no? El celebrísimo, ¿no?, escritor francés. Él tuvo que exiliarse a la isla de Jersey cuando Napoleón III llegó al poder. Había criticado mucho a los Bonaparte y a toda la dinastía que se había creado entonces, y tuvo que irse a unos kilómetros de la costa francesa a esa isla que es un roquedal, básicamente. Y se aburría. Y una conocida suya llegó de Estados Unidos con las primeras noticias del espiritismo y le contó lo de las mesas parlantes, y se buscó Víctor Hugo una mesa de 3 patas con la que poder hacer sesiones en su casa. Durante los 2 años que duró el exilio de Víctor Hugo en la isla de Jersey, él se dedicó a invocar a toda clase de espíritus, desde el espíritu de Napoleón I, con el que discutió, obviamente, hasta el espíritu de la muerte, el espíritu de la guerra, espíritus mucho más abstractos. Llenó varios cuadernos de notas manuscritos con esas preguntas y respuestas. Y algunas de las
cosas que a él le contaron a través de la mesa parlante, las descubriríamos después en sus novelas. Es decir, que tuvo su influencia el asunto en la historia de la literatura. ¿Tú crees en el espiritismo? Te digo más, ¿has estado alguna vez en una sesión de espiritismo? Yo soy una persona muy curiosa y he estado en sesiones de espiritismo y de otro tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, yo cada vez soy más de la postura de no querer creer. Yo no quiero creer, quiero saber. Esa es la línea divisoria, ¿no? Porque la fe al final te induce a equívocos y te lleva a ideas dogmáticas. Y las ideas dogmáticas digamos, te acortan tu capacidad de visión, ¿no? Así que no creo en el espiritismo, pero sí que quiero saber lo que hay detrás del espiritismo. Lo más raro que has visto que te ha producido miedo, ¿qué ha sido? Tiene fecha. Mi miedo tiene fecha. Fue una noche fue el paso de un día a otro, del 23 al 24 de julio de 1987. Yo tenía 16 años, Mara, y estaba ya muy metido en perseguir misterios por aquí y por allá, ¿no? Aunque era un chico precoz, pero como había demostrado mi valía en la radio, pues mis padres me dejaban un poco de manga ancha y podía viajar, ¿no? Hice un viaje a Barcelona aquel verano del 87 para conocer las redacciones de las revistas que se dedicaban a los misterios, que entonces estaban todas allí en la ciudad condal, o a los expertos en todo tipo de cosas raras, ¿no? Y en concreto quise conocer a un señor que llevaba 10 años subiendo a la montaña de Montserrat para ver ovnis. Y decía que los veía. Cada día 11 de cada mes se reunía con gentes, señalaba coordenadas en el cielo y aparecían como lágrimas en esos sitios, como meteoritos, pero justo por donde él los decía, ¿no? Y él argumentaba que eran naves trazadoras de civilizaciones extraterrestres. Bueno, a mí la historia me interesaba y quedé con este hombre y con un amigo mío, también muy jovencito. Fuimos a verle, no era 11, porque no coincidió ya el viaje a Barcelona con la fecha, pero ascendimos la montaña, él nos llevó a la explanada donde tenían lugar esas visiones, se nos hizo de noche y le estábamos grabando una entrevista, ¿no? Con una grabadora. Con una grabadora de casete, ¿no? Sin imagen. Sin imagen, con una grabadora de casete de las antiguas. En el 87, claro. Claro, imagínate. Y de repente estábamos allí conversando y apareció encima de nosotros una enorme masa de luz. Enorme no es un meteorito pequeñito, es del tamaño como de un plato sopero grande encima de la cabeza, de color blanco. ¿Pero a qué distancia de tu cabeza? Yo creo que aquello debía estar a menos de 100 metros encima de nosotros, o sea, muy bajo. Aparece de la nada, se hace el silencio, como en las películas, los grillos dejan de cantar, el centro de aquella masa de luz blanca era de color verde, como un verde esmeralda, sobrevuela la zona donde estamos en 3-4 segundos y vuelve a desaparecer de la misma manera que se había manifestado. Yo nunca había visto nada así, nunca lo he vuelto a ver. Yo me asusté mucho, tanto que cuando este señor dijo, hombre, parece que nuestros hermanos del cosmos están de buenas y se quieren manifestar ante vosotros, si queréis les pedimos otra vez que vuelen, que hagan que se acerquen. Otra demostración. Yo dije que de ninguna manera nos entró un ataque de pánico y bajamos la montaña de Montserrat volando, ¿no? ¿Nunca has intentado analizar qué pasó? Pudo ser? Sí, lo empecé a analizar al día siguiente, ¿no? Cuando recuperé el habla sí, y perdí el temblor de las piernas, empecé a hacer llamadas, por ejemplo, al aeropuerto del Prat, a ver si, en fin, habían detectado alguna cosa. Recuerdo también a un instituto meteorológico que hay en el Ebro y astronómico, por si de repente habían detectado alguna reentrada de un bólido espacial o de chatarra espacial o algún meteorito, alguna cosa de este tipo. Nada, aquella madrugada del 23 al 24 de julio del 87 el cielo no tenía ninguna anomalía detectada, ¿no? Fue un ovni, pero una luz. Luego supe, Mara, y esto es lo que me ha terminado de desconcertar en estos años, supe que la historia de esa montaña de Montserrat está muy asociada a apariciones de luces. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat, la Moreneta... Perdón, ¿no sería un faro? No. Podía ser un faro de otro mundo, no lo sé, ¿no? Pero fíjate, la Virgen de Montserrat fue descubierta en el siglo IX por unos vecinos de Monistrol de Montserrat, un pueblecito de allí,
cuando vieron unas luces que marcaban un punto en la montaña, ¿no? Como a fecha fija, cada sábado aparecían esas luces y marcaban un punto en la montaña. Ignacio de Loyola, que él escribió sus ejercicios espirituales en Manresa, a las faldas de la montaña de Montserrat, en lo que hoy se conoce como la Santa Cova, que es un abrigo de piedra mirando a la montaña, describe en esos ejercicios espirituales la visión de luces que hacen el contorno de la montaña como si fuera una serpiente, ¿no? Es un lugar muy asociado a esto. Y te diré algo más. La primera acta notarial que se ha levantado del avistamiento de una de estas luces se redactó precisamente allí, en Manresa, el 21 de febrero de 1345. Aquel día, una luz procedente de Montserrat fue vista por todo el pueblo, que estaba congregado por un debate que tenían sobre las aguas de la localidad en la iglesia del Carmen. Y hubo un notario que levantó acta de aquello y el documento se conserva. Tanto se conserva que si tú vas a Manresa el 21 de febrero próximo, podrás participar en las fiestas mayores del pueblo, que se llaman las fiestas de la luz misteriosa, de la misteriosa llum. Uh-huh. Vaya. Si existen los extraterrestres, ¿tú crees que son una civilización del pasado o del futuro? Es una pregunta interesante, porque si hay algo que hace que sea una enorme carambola cósmica que estemos en contacto algún día con una civilización extraterrestre, es el tiempo, es el factor tiempo. Una civilización, siendo optimistas en su duración, sin que se autodestruya o le pase algo al clima del planeta o un choque cósmico acabe con ella o cualquier eventualidad de este tipo, puede durar unos 10.000 años máximo. Que coincida dos civilizaciones en el tiempo ya es una carambola grande, porque las distancias son enormes, las señales tardan mucho tiempo en recorrer el espacio, a no ser, Mara, que hayan encontrado esos extraterrestres un camino para llegar a nosotros que no sea los que hoy nosotros transitamos con los cohetes espaciales, ¿no? Que haya algún tipo de agujeros de gusano, de pliegues en el espacio-tiempo, estas cosas que están en los libros de ciencia ficción, pero que quizá existan, ¿no? Julio Verne, este autor que me inició en la lectura, decía que todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo. ¿A qué tienes miedo ahora? Mis miedos se han alejado un poco de mí. Esto es una experiencia muy curiosa, porque yo he pasado por varias experiencias, digamos, de miedo profundo. Aquella de Montserrat fue una, otra fue la noche que pasé en el interior de la Gran Pirámide hace ya algunos años y que me mantuvo durante casi 7 horas encerrado en la cámara del rey, a oscuras, en total silencio, en unas circunstancias, en fin, que tienes que enfrentarte a ellas. ¿Pero te quedaste encerrado aposta? Sí, aposta, pero no pensé que me iba a quedar sin bombilla, o sea, sin pilas en la linterna, ¿no? En fin, estas torpezas que a veces te llevan a situaciones extremas, ¿no? Pero una vez he pasado por estas y por otras, ahora mis miedos no son tanto propios como ajenos, ¿no? He tenido hijos en este periodo y mi preocupación ahora son los hijos. No te preocupa tanto lo que te pueda pasar a ti. Cuando alcanzas, como estoy alcanzando yo, el ecuador de la vida, y empiezas a pensar que quizá, como piensan algunos ya, ¿no?, le quedan menos días que los que ya has vivido, sí. Cuando empiezas a pensar en eso, te preparas de alguna manera psicológicamente para ese desenlace, pero no estás preparado para lo que le pueda pasar a tus descendientes, ¿no?, a tus seres queridos. O sea que mis miedos van un poquito por ahí. Javier Sierra, estás a punto de terminar tu reinado con el planeta, que te ha tenido un año sí. viajando por todo el mundo con tu novela, El fuego invisible, y ¿estás deseando parar? ¿Para qué? Bueno, estoy deseando parar para encontrarme conmigo mismo. Me he encontrado con muchas personas en este año y ha sido una experiencia verdaderamente increíble, maravillosa. He descubierto muchas cosas sobre los afectos lectores que creía saber, pero que no sabía. Y ahora lo que anhelo es encontrarme conmigo mismo, ese tiempo de recogimiento, de pensamiento, hacer que se detenga el tiempo.
no tener que, no tener que mirar la agenda por la mañana para saber qué me toca, Ujú. sino elegir tú lo que quieres hacer, ¿no? Y eso te lo dice alguien que hasta el día de hoy, y te vas a quedar muy de piedra, ha recorrido 7 países desde que le dieron el premio Planeta. Ha tenido eventos en 53 ciudades, en alguna de esas ciudades más de uno y de dos, y suma ya 92.323 kilómetros. Voy llevando la nota Madre mía, en mis agendas, tu, ¿no? tu cuaderno de bitácora. Sí, Madre mía. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Te tuvimos en el primer faro. es verdad. Nos hablaste de los faros cósmicos, como decía, y también de Julio Verne y su relación con el faro español de Formentor. Así es, sí. Y teníamos ganas de charlar contigo, larga y pausadamente. Así que solo te puedo decir que hasta la próxima y que este faro va a estar siempre encendido para ti. Pero no te vas a escapar de la pregunta que hacemos a todos los gatos pardos. ¿Quién es tu faro? Qué pregunta más buena. Bueno, pues mi faro, yo te diría que mi primer faro es mi madre. Mi madre, totalmente. Ella fue la que me enseñó a leer, la que puso libros en mis manos y la que cada vez que yo le proponía una locura, le decía, mamá, me voy a Montserrat a ver ovnis, mi madre decía, hijo, tú verás lo que haces. Depositaba la responsabilidad en mí. Y eso no hay con qué pagarlo. Muchas gracias por habernos acompañado, Javier. A ti, Mara.